Buenas noches, les saludo desde México, Guatemala en la mira, hoy con la migración, un tema que expone duramente como ninguno las fallas del actual gobierno. ¿Cómo explicar que todos los años miles de hombres, mujeres y también niños salen de suelo guatemalteco en busca del sueño americano? ¿Cuál es el papel de la economía en este éxodo sin fin y cuál el de la seguridad para convertir a Guatemala en una fábrica de migrantes? ¿Qué planes tiene el gobierno de Otto Pérez Molina para revertir las cifras? En un hecho que vale la pena preguntarse si habrá tiempo. Tal parece que esta es una tarea inconclusa que tendrá que ser resuelta para el próximo gobierno. El tema de los migrantes y una creciente fuga de talentos, de personas, de espíritus que deberían de contribuir a generar riqueza en Guatemala y que prefieren emigrar por las condiciones que iremos viendo a lo largo de este programa. Soy Jaime Guerrero, bienvenidos como cada semana a Guatemala en la mira. Les saludo desde México. En esta noche conversaremos con Jean-Paul Briere, diputado del partido Todos, quien es el presidente de la Comisión del Migrante. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Antes de iniciar esta ronda de preguntas, plantar prácticamente un tema. El de Estados Unidos, que declaró una crisis humanitaria sin precedentes cuando las estadísticas revelaron que creció desmesuradamente la cifra de los niños que viajaban sin la compañía de sus padres rumbo al norte. La migración de menores de edad sin acompañamiento es un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años. Según estudio realizado por la Pastoral de Movilidad Humana y UNICEF, han identificado las causas. El estudio revela datos importantes de las razones que motivan a las familias. Las causas estructurales de la migración, que hoy por hoy sigue siendo la pobreza. La violencia menos, pero aquí en Guatemala sobre todo la pobreza, y hacemos una llamada siempre a los gobiernos de turno para que puedan implementar políticas públicas de desarrollo que impidan que muchos tengan que estar buscando en el extranjero lo que su propio país debería de darles. UNICEF ha trabajado en los últimos meses junto a la Comisión del Migrante del Congreso de la República, una iniciativa de ley que busca apoyar a los menores en la repatriación y no perder de vista la perspectiva humana del niño migrante. Tiene tres grandes áreas. La primera es fortalecer todo el sistema de protección consular a la niña y el niño migrante en México y en Estados Unidos principalmente. Luego, generar procedimientos claros con respecto a los derechos de la niñez en materia de la repatriación, recepción y reintegración familiar y social del niño en Guatemala. Se ha identificado que la mayoría de menores que viajan sin acompañamiento proceden de las áreas rurales, especialmente de los departamentos fronterizos. Son pertenecientes a grupos indígenas y viajan con el propósito de buscar una oportunidad laboral. A la fecha han sido deportados 142 menores vía aérea y 2.786 vía terrestre, con lo cual se ha superado el número de menores deportados durante el año 2013, en el que se reportaron 2.583 casos. Con información de Wendy Álvarez, Azteca Noticias. Esa migración infantil derivó en una crisis humanitaria. Usted lo sabe, para la Iglesia Católica de Guatemala se trata de un fracaso de todos los órdenes de gobierno. Abre el padre José Luis Carvajal, responsable de la Casa del Migrante. Creemos, y quiero decir lo que dijeron los obispos de Guatemala, esto es una radiografía de nuestras propias fallas. Y quiero decir, no fallas solo de unos o de un país, sino fallas regionales, locales y regionales, en donde creo todos somos culpables y todos somos responsables. Creo que hay dos factores importantes a considerar. Primero, ciertamente hay una ola de violencia, hay falta de oportunidades para mucha gente. Si uno visita los caseríos, algunas aldeas, algunas municipalidades, ve uno pobreza, ve uno miseria, ve falta de trabajo mal remunerado, grandes jornadas, jóvenes, adultos trabajando en las bananeras, en las zafras, con bajos salarios. Algunos de ellos tienen 5 hijos, 3 hijos, que no tienen lo necesario, no gozan de los derechos básicos, la salud, la alimentación, la vivienda, derecho a la recreación, el derecho de estos niños a estar estudiando. Creo que si estos derechos han sido violentados de tal manera, pues entonces estas manifestaciones ahora se dan como resultado.
Ahora sí, diputado, le preguntaría si coincide usted con este planteamiento o cómo evalúa el tratamiento que le ha dado el gobierno de Guatemala a la llamada crisis de niños migrantes. Diputado. Bueno, miramos que la crisis de la niñez migrante no acompañada que se dio el año pasado, pues no es nuevo. Venimos ya de varios años con este tema. Se agudizó mucho más el año pasado, por supuesto, por una sencilla razón. Se dio el tema de las bandas estas criminales, del crimen organizado, los denominados coyotes, que se hicieron valer del corazón pues, de los padres, haciéndoles creer que sus hijos iban a estar con ellos en Estados Unidos y se los llevaban. La razón sí es cierto, o sea, en cierta forma tiene razón, pero siempre y cuando alguno de los dos padres estuvieran viviendo de forma regular en Estados Unidos. De ahí, de parte del gobierno, pues hubo una reacción un poco lenta que se fue componiendo en el camino y vemos que ahora pues se está queriendo implementar y hacer las cosas de diferente manera. Así es, se tomaron medidas prácticamente sobre la marcha ante la peligrosidad a la que se exponen los niños migrantes en su trayectoria hacia los Estados Unidos. Uno de estos riesgos es que sean víctimas de abusos sexuales a lo largo del recorrido para cruzar el río Bravo. Los mismos coyotes las preparan para llevar pastillas anticonceptivas en el camino. El dato que tenemos es un dato actualizado, 11.644 niños y niñas en esta situación y ese es el dato que tenemos a este momento. Puede ser más, puede ser menos porque no hay una estadística que nos diga la realidad. La situación de violencia, de crimen organizado, de falta de oportunidades significa que puede ser mejores oportunidades para ir fuera del país y eso debemos todos trabajar para reducir y crear más oportunidades dentro de Guatemala. Vemos entonces que estos niños o muchos de los migrantes también han sido objeto de violencia al interior de Guatemala y también en el trayecto, lo que incluye su paso por México y hay que decirlo en ese sentido. Hay una verdadera política del gobierno del presidente Otto Pérez para evitar que sean inseguridad y pobreza la catapulta de miles de guatemaltecos hacia Estados Unidos, diputado. Bueno, no hay una política en sí, tenemos una política de seguridad que data de julio del 2012. El tema de una política de pobreza no existe. Vemos que en el 2011 la pobreza extrema era del 14% y la pobreza era del 41%, 42%. En el 2013 miramos que la pobreza extrema subió al 14.5% y la pobreza subió al 53%. O sea, eso nos indica que no ha habido una política, un seguimiento para este tema, específicamente en el tema de la pobreza. Ha aumentado la pobreza en Guatemala, pero, diputado, hasta donde cubrí la pasada elección presidencial en Guatemala, el entonces candidato Otto Pérez ofrecía mejores condiciones de vida. ¿Qué pasó? Bueno, es un tema bien complejo. Este gobierno se ha caracterizado por no tener una ruta, una ruta establecida, un camino marcado. Entonces eso ha hecho que se improvise mucho. Esa misma improvisación se ha dado a que no tengan los resultados esperados. Realmente eso es lo que carecemos de resultados esperados. ¿Alguien puede decir que desde el Congreso se han bloqueado iniciativas del gobierno para mejorar la condición de millones de ciudadanos, muchos de los cuales partirán hacia el norte? No, para nada. El Congreso siempre se ha tratado de apoyar las decisiones que vienen del Ejecutivo. Nosotros como partido pues se han apoyado muchos de estos temas. Vimos que en el 2012 la reforma tributaria pues la aprobamos la mayoría del Congreso. Vemos que el año pasado fuimos muy criticados por aprobar el presupuesto 2015 del Estado, cuando vimos que con 105, 106 votos se aprobó. Entonces dentro de todo se ha tratado de apoyar al partido de gobierno para que se pueda caminar. En la medida que le vaya bien al partido de gobierno, pues nos va a ir bien a Guatemala. Entonces, el problema tiene distintas aristas y también distintos atajos, porque si el Congreso de Guatemala ha dado las herramientas suficientes al gobierno, debería de haber una respuesta mucho más inmediata al problema de la migración, porque también los Estados Unidos ha ofrecido un apoyo por cerca de $1.000 millones a distintos países que están involucrados en el problema, Guatemala, El Salvador, Honduras. Esos recursos serán destinados a planes sociales que alejen a los menores de edad y a sus familias de la ruta que atraviesa México hacia Estados Unidos.
Se trata de $1.000 millones que se destinarán para el plan de la Alianza para el Desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica. Creo que la GAO, la oficina del Accountant General, básicamente está diciendo hay que tener cuidado con esas áreas sensibles a donde se va a destinar ese dinero, porque no se puede dar dinero así por así. Es indiscutible que hay muchos desafíos que habrá que enfrentar para detener la ola migratoria y la violencia que llega a Estados Unidos desde la región. Entre tanto, a algunos nos parece molestarles estas supervisiones que pueden garantizar que los líderes de sus países en Centroamérica utilicen apropiadamente cada dólar invertido en el plan de desarrollo del Triángulo Norte para hacer prosperar los proyectos conjuntos con respecto a la seguridad, la gobernanza y la economía de la región. ¿Dónde va a estar la voluntad política por parte de estos gobiernos y dónde van a estar las regulaciones de que estas inversiones que se pretenden en un futuro no vayan a caer en manos de corruptos, en donde se vuelva a desaparecer ese dinero y se siga con la misma problemática centroamericana? Es la razón por la que otros catedráticos aseguran que este dinero debe ser sometido constantemente a rigurosos exámenes de la Contraloría General del Congreso. Ese dinero se va dando poco a poco a los gobiernos de Centroamérica y ese presupuesto se está asignando principalmente a problemas sociales. José Miguel Cruz también respalda que haya estrictos controles desde el Congreso. Un paquete tan grande como $1.000 millones implica saber o decidir muy bien dónde se va a colocar ese dinero. Y obviamente hay áreas que son muy sensibles. Y es que la mayoría de este dinero va contemplado a obras sociales, 400 millones para lo que es la integración regional, 300 millones serán utilizados precisamente para fortalecer a las instituciones en esos países centroamericanos y el resto solo para seguridad. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Y diputado, la pregunta lógica, ¿pueden ustedes desde el Congreso de Guatemala supervisar el uso de los recursos que recibirá este país proveniente de los Estados Unidos para frenar la migración? ¿Es posible? Bueno, el proyecto del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte se está presentando ahorita en Washington. Consta de 4 pilares. Los 4 pilares, uno de los más importantes es el manejo del gasto público, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones. Y hemos visto también con tristeza que esa ha sido una de las partes débiles de este gobierno. El fortalecimiento de las instituciones, el buen manejo del gasto público. Miramos un gasto público desmedido y no se han tomado las medidas de contención necesarias. La recaudación no ha ido de acuerdo con los gastos y todavía se puede arreglar. En ese tema creo que todavía se puede arreglar un poco la contención del gasto público y no nos tengamos que ver con medidas de seguir aprobando préstamos este año. Bueno, todavía se puede arreglar ese punto, pero también hay cosas que todavía podrían ir peor. Se lo digo porque las deportaciones están prácticamente en marcha. En lo que va del 2015, la cifra de ciudadanos guatemaltecos que han sido expulsados desde Estados Unidos ha caído ciertamente un 36%. Sin embargo, habrá que ver si se mantiene el récord del año pasado, periodo en el que fueron deportados más de 51,000 guatemaltecos. Este es el tema, Desde el Congreso de los Estados Unidos se ha frenado la iniciativa del presidente Barack Obama y eso podría también llevar a que más guatemaltecos sean obligados a volver hacia su país. Los ciudadanos que han sido deportados de los Estados Unidos tienen garantías, diputado, de que encontrarán las condiciones, digamos, mínimas necesarias para emprender un empleo o corren el riesgo de ser devorados por las pandillas, por la inseguridad y por la propia dinámica de la delincuencia en Guatemala, diputado. Bueno, vemos con tristeza, a mí me toca ir mucho al aeropuerto de la Fuerza Aérea a recibir a connacionales. De hecho, el año pasado me fui en uno de los aviones que viene vacío de Mesa, Arizona, y tuve la oportunidad de venirme y compartir con 117 connacionales que venían al día siguiente en ese mismo vuelo. La situación, ellos, el 80%, cuando entran a Guatemala deciden volver a probar irse a Estados Unidos. Nunca se les dio las condiciones en Guatemala, tampoco tienen las condiciones cuando regresan aquí a Guatemala, o vienen en peores condiciones porque muchos para haber hecho el viaje tuvieron que pagar con algún terreno, con alguna casa, a estas estructuras criminales, los denominados coyotes, para poder hacer el viaje. Y los que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y fueron retornados por X o Y razón, pues lo único que quieren es volver a regresar porque muchos ya tenían tal vez algún trabajo estable o tenían su familia o ya tenían una vida ya establecida en Estados Unidos. Entonces vemos con tristeza que no hay un programa, algo directamente que pueda buscar la inserción. Nosotros en la comisión se lanzó el proyecto Bienvenido a Casa el año pasado, que de cierta forma tratamos
de que estas personas puedan ser insertadas a la sociedad. Uno de los socios fundadores, pues en este caso es Telus, que es un call center, y ahí es donde se ha logrado colocar a la mayoría de personas que vienen de Estados Unidos retornados. Pero la situación que usted nos plantea es que muchos de los que se van sin nada y regresan con menos. Por eso intentarán, una vez más, ingresar a los Estados Unidos. Y quizá por eso también el gobernador de Texas ha pedido una mayor vigilancia a la Guardia estadounidense. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Una medida similar en la frontera con México detendría la expulsión de personas? ¿O hay, digamos, un acuerdo no escrito de que no se va a militarizar la frontera entre Guatemala y México? Bueno, el tema de las fronteras, creo que es muy difícil militarizar las fronteras. Sabemos que hay 300 pasos ciegos para pasar de país a país. Esto es un hecho que lo podemos ver, que lo podemos observar. De nada sirve militarizar las 4 fronteras que tenemos de paso legal si van a pasar por los otros 300 puntos ciegos. Si hay un acuerdo, no hay un acuerdo no establecido, no firmado, lo desconozco porque eso lo manejan ya de ejecutivo a ejecutivo. Pero militarizar la frontera, en mi opinión, no sería la solución más adecuada para parar la migración. Diputado, déjeme retomar este tema que ha provocado toda una tormenta política luego del reciente nombramiento del cónsul de Guatemala en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, ciudad estratégica por su alto número de migrantes guatemaltecos. Sobre el diplomático recientemente nombrado pesa la advertencia de una denuncia por parte de los legisladores. Lo acusan de falsificar documentos. No haber asistido a la citación en el Congreso le valdrá ser denunciado al cónsul de Guatemala en Los Ángeles, Francisco Cuevas. Según los diputados de la Comisión del Migrante, el exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia presentó documentos falsos para no responder los cuestionamientos de los parlamentarios, ya que argumentó que al no haber tomado posesión al cargo no estaba obligado para comparecer ante los legisladores. Sin embargo, según el presidente de esta sala de trabajo, Paul Brier, Cuevas asumió el cargo el 4 de febrero, por lo que la denuncia será por varios delitos, entre estos falsificación de documentos y abuso de autoridad. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Diputado, ¿qué medidas tomarán ante las probables irregularidades en la designación de Francisco Cuevas como cónsul en Los Ángeles? Bueno, hay que entender un punto aquí. Dentro de las funciones del presidente de la República, que lo establece la Constitución de la República de Guatemala en el artículo 183, está la designación de funcionarios, y esos funcionarios también incluye a los cónsules en este caso. La designación de por sí no fue una designación irregular. Lo que realmente sí miramos con preocupación que no es la persona idónea para estar al frente de uno de los consulados más importantes, que en este caso es el Consulado de Los Ángeles. ¿Por qué razón? Porque es donde más viven guatemaltecos. Se calcula que residen 800,000 guatemaltecos en el área en California y 450,000 a 500,000 guatemaltecos solo en el área de Los Ángeles. Entonces la importancia de mandar a un funcionario con la experiencia consular o diplomática a este consulado pues es sumamente importante. Entonces la tristeza va por ahí, no haber mandado a una persona que tuviera un conocimiento mayor para poder estar al frente de este consulado. Dice el diputado que el cónsul tenía que comparecer ante ustedes. ¿Se sienten timados, burlados? ¿Era así el procedimiento? Hay un tema ahí, un tema, tal vez un vacío en la ley, en mi opinión. Él, al no haber asistido a la citación de la comisión que se dio el 13 de febrero, él fue juramentado y nombrado cónsul el 5 de febrero. Él en su carta de ausencia me hacía saber que él no había tomado posesión del puesto. Sabemos que hace 2 meses tomó posesión del puesto. Entonces, en ese sentido, los asesores legales de la comisión estamos viendo qué procede para ver si es viable o no es viable algo más. Por el momento voy a esperar 1 mes o 2 meses para ya citarlo y que venga a comparecer con nosotros a la comisión. Pues habrá ahí algunas preguntas y también muchas respuestas pendientes. Si nos permite, diputado, y usted también que nos acompaña, hacemos un corte. Vamos a regresar con lo que opinan los migrantes guatemaltecos desde Los Ángeles, California. Recorrer la milla extra es retar tus límites. Sigue en sintonía. ¿De qué estamos hechos?
En Hechos estamos conscientes de la responsabilidad que implica dar a conocer la información. Estamos hechos de fuerza y trabajo en equipo. Estamos hechos de historias, porque no solo se trata de mostrar una nota, se trata de mostrar el lado humano de la noticia. ¿Y usted, de qué está hecho? Soy María Rosa Escobar y los espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Hechos AM. Nací un 12 de julio y desde entonces ella está cerca de mí. Conozco su amor infinito, conozco su dulce tacto. Con su ejemplo, me enseñó a alcanzar lo que deseo. Por ella, yo respeto a las mujeres. Este país es tuyo. Azteca Guate, cerca de ti. Continuamos en Guatemala, en la mira. Ya le contaba que está en el ojo del huracán el nuevo cónsul de Guatemala en la ciudad de Los Ángeles, California, a quien legisladores acusan de falsificar documentos y de no cumplir el procedimiento para su designación, que, nos decía usted, diputado, vamos a regresar en un segundo con usted, es parte de las atribuciones del presidente de la República, ahí no hay duda. Se cuestiona su capacidad y se cuestiona también que no haya comparecido ante ustedes. Ese diplomático es visto con cierto recelo también por parte de la comunidad de expatriados guatemaltecos. Como un fugitivo de la justicia de Guatemala, es el concepto que la comunidad chapina en Los Ángeles tiene del nuevo cónsul Francisco Cuevas, que no ha tenido un buen recibimiento desde que tomó el cargo hace unas semanas. El problema es que nos preocupa es porque somos guatemaltecos y vienen directamente a ponernos un cónsul que sabemos que tiene antecedentes no muy gratos y todas las anomalías que se le conocen es porque no tiene buena reputación en el desempeño de los cargos que ha tenido. En campaña para la oficina de comunicaciones de la presidencia, él gastó más de lo que sería un presupuesto para un ministerio en Guatemala. Entonces, ¿qué ondas, pues? Ahí está mala cosa. Y es que dicen, dejó cuentas pendientes con sus connacionales y su temor es que haga lo mismo aquí. Que nos muestre su transparencia, porque la preocupación grande es de que aquí manejan dólares y los dólares ya se convierten en ambición grande para ellos. Y si en Guatemala han manoseado quetzales, aquí vienen con todas las ganas de manosear dólares. Liderados por el obispo Juan Carlos Méndez, ya han comenzado a tomar acción para destituirlo de su cargo. Ya hemos tomado algunas acciones, ya hemos notificado al alcalde de Los Ángeles, ya hemos notificado al jefe de la policía, ya hemos mandado cartas a los otros consulados, a los oficiales electos, a los congresistas, a los concejales de la ciudad. Hemos mandado muchas cartas para informarle a nuestros guías oficiales de aquí de la ciudad, ¿quién es esta persona? Porque esta persona no se puede esconder detrás del título cónsul y haciendo tantas cosas en el país de Guatemala. Nosotros lo que buscamos es de que él se regrese a Guatemala, no lo aceptamos. Y un líder no es líder si nadie lo está siguiendo. Y aquí habemos 800,000 guatemaltecos que estamos pidiendo de que él se regrese a Guatemala y que él responda a las acusaciones, que vaya al Congreso, le conteste a los diputados en el Congreso
¿Por qué él agarró esos cientos de millones de quetzales cuando el país está tan pobre? El primer cambio que ha hecho el nuevo cónsul es extender los horarios de servicios a los sábados. Él ha dicho, busca una oportunidad para demostrar su capacidad, pero para los guatemaltecos lo más importante es la transparencia. El descontento viene porque nosotros sabemos de que esta persona viene con antecedentes que son muy serios o muy graves, son muchas preguntas y no hay respuestas. Y si estamos equivocados, porque nos llegaron esos documentos y el señor muestra su transparencia, yo les hago a ustedes un llamado para una conferencia de prensa y delante de él decirle disculpe. En Los Ángeles, Mariana García Villalobos, Azteca Noticias. Pues retador la postura de los migrantes y también las acusaciones, en el sentido de que incluso la policía de Los Ángeles ha sido notificada del historial administrativo de este cónsul guatemalteco. Diputado Jean Paul, ¿fue un arreglo político del presidente Pérez Molina para proteger de alguna forma a su ex colaborador? O, insisto en el punto, el señor Cuevas tiene las cartas suficientes para representar los intereses de los guatemaltecos en California? Sí, puede ser un tema político, definitivamente. Para mí, creo que no es una persona que podría defender los intereses de nuestros connacionales por esa ausencia de experiencia. Sabemos que muy pronto, a partir del 18 de febrero de hecho, y muy pronto se empiezan a recibir documentación para estas personas, estos connacionales que quieren ser aptos para las medidas aprobadas por el presidente Obama, las del 20 de noviembre del año pasado. Y vimos también que a partir del 1 de enero se empezó a extender licencias de conducir en el estado de California a los inmigrantes, la famosa ley AB 60. Entonces, por este tipo de situaciones, por la importancia del consulado de Los Ángeles, vemos que se podía haber mandado un funcionario con más experiencia en temas consulares, por la importancia que se requiere de tener a esta persona ahí. Bueno, una opinión de pronóstico reservado, toda vez que el presidente Otto Pérez Molina ha descartado que en el nombramiento del cónsul Francisco Cuevas exista alguna irregularidad. Yo tomé la decisión y hablé con el canciller para ver que hiciera todos los procedimientos necesarios. Para esto ustedes saben que previo a nombrar a un cónsul primero hay una inducción y una preparación y luego un conocimiento del lugar en donde él va a ir a desempeñarse. Todo este proceso ya lo llevó Francisco Cuevas. El propio Cuevas dice que todo lo que se habla en torno a su designación es básicamente un ataque político, que no tienen fundamentos y que todos estos dimes y diretes han sido orquestados por la oposición en Guatemala. Bueno, sí, de hecho yo recibí muchas llamadas de estas organizaciones radicadas en Los Ángeles específicamente cuando supieron la designación de Francisco Cuevas como cónsul en Los Ángeles. Me lo hicieron saber, me mandaron unos correos, yo les dije que iba a probar qué hacer, la designación de él pues ya iba en camino. En el tema de su pasado, cuando fue viceministro de Gobernación en el gobierno pasado y como secretario de Comunicación de la Presidencia, los que él hace llamar sus detractores políticos, pues yo no soy de esos, realmente ya serán las autoridades competentes que investiguen esos temas de él. A mí mi sentir o mi pesar es por nuestra gente que vive en Los Ángeles, que necesitan tener funcionarios de calidad para ser atendidos. Es realmente lo que estoy buscando. Tengo 3 años como presidente de la comisión y es lo que he buscado siempre, que estos funcionarios sean funcionarios de altura y poder llevar las riendas de este consulado como se debe. Diputado Jean Paul Briere, es un tema el de la migración con muchísimas aristas, no podemos agotarlo en un programa de escasos 30 minutos, así que si nos permite, dejamos puntos suspensivos para entablar una conversación mucho más adelante con usted, para ir desmenuzando con más detalle este asunto y los temas que han preocupado a millones de guatemaltecos. ¿Algo que desea agregar, diputado? Bueno, se empezó hace 2 años un trabajo y se terminó y se presentó el Código Guatemalteco de Migración el 16 de enero precisamente de este año. El Código Guatemalteco de Migración es nuestra nueva ley de migración, fue un trabajo de 2 años donde 60 instituciones y organizaciones participaron en la creación. Nuestra ley de migración data de hace 17 años, es el decreto 95-98 y se crea en el Código Guatemalteco de Migración estamos creando el Instituto Guatemalteco de Migración, que es un ente autónomo descentralizado.
para ya velar por el tema de las migraciones, en origen, destino, tránsito y retorno, y le estamos dando un énfasis y un enfoque muy fuerte en el tema de los derechos humanos y la protección de la persona. Gracias por su participación esta noche con nosotros. No, gracias Jaime por este espacio, este tiempo también. Y gracias también a usted por su compañía. Nos vemos la próxima semana en Guatemala en La Mira. Soy Jaime Guerrero. Buenas noches y buenas noches. ¿Sabías que la hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos, hernias, embolia pulmonar, incontinencia urinaria, insuficiencia renal, depresión, fatiga son enfermedades que brotan a raíz del sobrepeso? Si usted sufre de sobrepeso, preste mucha atención porque hoy va a cambiar su vida. Les presentamos Plasma Weight Control 2.0 mejorado, reforzado para combatir la obesidad, eliminando la grasa a través de la sangre y bloqueándola para evitar que vuelva a entrar en su organismo. Hola a todos, soy Malena Rigo y al igual que ustedes, la primera vez que escuché acerca de Plasma Weight Control me quedé asombrada. No podía creerlo. Bajar de peso